Bueno, Nacho, querido, muchísimas gracias por aceptar grabar el podcast y sobre todo para hablar de un tema muy importante que es la inteligencia artificial. Dicho sea de paso, hay muy pocos profesionales que sepan explicar en detalle de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias Charlie por darme el espacio y bueno, gracias por darme el lugar para... Por ahí está, vamos a hablar de cosas muy interesantes y bueno, vamos a hacer el esfuerzo para, para bajarlo a tierra todo esto. Vos sé que estábamos hablando recién en privado sobre un tema muy importante y me gustaría arrancar el podcast preguntándote esto. He notado que mucha gente, por ejemplo, como que le tiene miedo a la inteligencia artificial porque, viste que hay videos virales que te dicen, ojo que la inteligencia artificial viene a sacarte tu trabajo. Así que un montón de laburo que ya no va a existir. Primero, ¿vos crees que es así, que la inteligencia artificial viene a eliminar puestos de trabajo? Y la segunda es, ¿por qué crees que la gente le tiene tanto miedo a todo esto? Mirá, yo siempre pongo el mismo ejemplo, me gusta mucho analizarlo desde el lado sociológico por ahí y la inteligencia artificial como premisa, yo que la uso todos los días, la conozco muy profundamente porque de hecho desde el mundo tecnológico nos dedicamos a perfeccionarla y a utilizarla, adaptarla a nuestras necesidades. La inteligencia artificial, al igual que otras herramientas, son herramientas. Son eso nomás. ¿Y qué pasa? A ver, estamos en un momento en donde surge algo completamente innovador, digamos, que de hecho igualmente la inteligencia artificial existe desde hace tiempo, desde hace muchas décadas, solamente que ahora surgió una herramienta para digamos, lo que sería ChatGPT, que como no sé todo el mundo como ChatGPT, es una herramienta que se democratizó para todo el mundo, al acceso a todo el mundo, pero las grandes compañías tecnológicas la vienen utilizando hace décadas, digamos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando en la Edad Media surge el arado. El arado fue... la primera respuesta fue quemarlo, digamos. ¿Y por qué? Porque decían que iba a matar el puesto de los granjeros, de la gente del campo. ¿Qué pasó? No solamente que no lo mató al puesto de trabajo, sino que lo potenció y hoy en día los puestos de trabajo agrarios siguen existiendo y se potenció. Entonces, la gente por ahí creo que puede llegar, primero que estamos muy acostumbrados a ver las herramientas como algo negativo por una cuestión de desconocimiento nomás o de poco uso y por una cuestión también de más bien amarillista, creo yo. Para mí hay gente que ve la amenaza en primera instancia, lo distribuye. En lugar del aprovechamiento. Exactamente, o sea, y distribuye una noticia y vivimos en una época en donde somos esponjas, digamos, chupamos información y creemos que esa es la absoluta verdad. Y por ahí... qué sé yo, creo que haría falta un poco más de exploración adentro del campo como para decir, ok, esto es algo que nos va a sacar el laburo, que nos va a potenciar, cuáles son las ventajas, cuáles son por ahí los pros o las desventajas también, que dicho sea de paso, como cualquier herramienta, traes una cierta desventaja, un cierto cambio a las reglas, vamos a decir. Claro, yo entiendo que todo es perfectible, lo que hace el ser humano, olvídate. Pero vos sabés que yo entiendo esto de la inteligencia artificial con mi limitado conocimiento, digamos, al lado tuyo, pero lo entiendo de una forma más filosófica, o por decir más práctica, no filosófica, de que todo lo que se creen, o sea, todas las inteligencias artificiales o todas las herramientas que son de inteligencia artificial, siento como que todas en algún momento necesitan la asistencia humana 24/7, por así decirlo. Digamos, ¿esto es así o...? Mirá, primero que nada, la herramienta que está disponible para el resto, digamos, de la gente, o sea, llamémosle ChatGPT, los chatbots y demás, que es lo más conocido, es una tecnología que si bien tiene mucha trayectoria y demás, es algo que se implementó a nivel social de forma temprana y obviamente necesita direccionamiento, como por ejemplo, otro ejemplo que doy mucho, si uno va con un dolor al médico y si le dice, me duele algo en el cuerpo, y el médico no es adivino, no va a saber qué es lo que realmente me duele, que mientras uno le dé más instrucciones, mientras uno la acompañe más y más a la inteligencia artificial o al chatbot o a lo que estemos usando, mejor va a ser la respuesta.
Sí, después hay unas cuestiones técnicas un poquito más profundas que tienen que ver con mantener el hilo de la conversación, que no hayan... Porque, a ver, al fin y al cabo es matemática, la matemática es compleja y surgen muchas variables que hacen que cuando yo estoy hablando de un tema por ahí, meto un condimento que sin querer en la conversación no me di cuenta y haga que la inteligencia artificial entienda para otro lado o se vaya direccionando de a poco hacia otro lado. Entonces, sí hay que entender un poco el funcionamiento como para decir, ok, si yo nombro algo, puede ser que esto determine cómo la inteligencia artificial me va a responder. Vos sabés que a mí me ha pasado, yo uso mucho ChatGPT para correcciones de textos, ¿viste? Entonces me doy cuenta cuando lo empecé a usar, pues yo digo, bueno, ya está, esto le indica qué es lo que quiere que haga y listo, ¿me entendés? La verdad que no. Me ha pasado, como yo te decía, de que, por ejemplo, hacía notas, columnas de opinión y yo le decía, che, corregime las comas nada más, ¿me entendés? Entonces, la inteligencia artificial lo que hacía, me cambiaba las palabras, ¿me entendés? Y me ponía sinónimos. Entonces, hoy, por ejemplo, para corregir un texto, solamente en puntuación, tengo un prompt de 3 páginas donde primero le aclaro qué es lo que no quiero que haga. Y después le hago el pedido, que es una versión más chiquita. Pero es verdad lo que vos decís de esto de que le tenés que enseñar. Y aparte es como que, si bien la inteligencia artificial tiene memoria, yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede almacenar datos de memoria? Por ejemplo, en la interacción que hay con el ser humano, por ejemplo, ChatGPT, lo que sea, que pueda recordar cosas que ya hizo con vos. O sea, ¿tiene esa característica o no? Sí, obvio. Además, a ver, las empresas que están haciendo, por ejemplo, OpenAI, que es la empresa encargada de toda la programación de ChatGPT, son empresas que quizás ya tienen mucho conocimiento en el campo, ni hablar ahora, pero son empresas tempranas y que, a ver, yendo a un lado más técnico, cada día mejora. De hecho, no sé si ayer o anteayer sacaron la nueva versión de ChatGPT 5. Yo todavía no la probé, pero la cantidad de memoria de almacenamiento es muy determinante en un chat, porque vos pensás que son millones de personas que están interactuando y esas respuestas se van almacenando en algún lugar físico. Por eso que, por ejemplo, si vos le preguntaste algo la semana pasada, te dice una cosa y vos le preguntas algo ahora, después de varios días, te va a responder algo distinto porque ya alguien como que le fue corrigiendo esa respuesta. No sé si de esa forma, sino que esta es una característica propia de ChatGPT, sobre todo, que ChatGPT en tu perfil, cuando vos te registrás, va armando una especie de perfil tuyo. Por eso, por ejemplo, cuando vos inicias un nuevo chat, ya te va a saludar con tu nombre. Porque te pasa, y cuando empezó a pasar, le empezó a dar como miedo a la gente, porque dice, ¿cómo sabe? Es como cualquier perfil en las redes sociales mismas y demás. O sea, el chat va aprendiendo de nosotros, tiene una memoria interna, y en base a eso, a ver, si yo le dije algo la semana pasada sobre un chat, después tuve otros chats, como ChatGPT, y después vuelvo a ese chat, el chat ya va a haber aprendido otras cosas sobre mí, y en base a eso va a decir, bueno, ok, de lo que aprendí, creo yo que si le respondo algo con la nueva información que tengo, quizá puede llegar a ser mejor. Entonces, por ahí ese cambio de reglas que vemos tiene también que ver con la memoria interna que está almacenada en nuestro perfil, que dicho sea de paso, existe en todo el internet, digamos. Ahora, vos sabés que me pasa, ahorita hablándolo con vos, digo, ahora encuentro la lógica, porque antes yo les preguntaba algo o le hacía una consulta o le hacía un pedido, el tipo me daba, digamos, así como todo lo que yo le pedía. Obviamente con algunas correcciones que yo le hacía, pero ahora, ya hace un mes más o menos que está la tendencia de que cada vez que chateo con ChatGPT, el tipo me da como o 2 o 3 respuestas. Sí. ¿Me entendés? Sí. Bueno, eso también un poquito pasa en los chatbots como una especie de herramienta de mejora, porque en base a ver, la respuesta que te puede dar pueden ser muy muy grandes. O sea, las opciones, las variables, si uno como persona se imagina la respuesta a un chat, es múltiples caminitos que se van ramificando, y el chat dice, ok, este camino de acá puede llegar a ser el más indicado para él. Pero lo que va haciendo la empresa, o las empresas en general, es ofrecerte determinados caminos que piensan que son igualmente válidos y aprender de tus elecciones, digamos. Porque al fin y al cabo, lo que hace el chat es elegir opciones
por vos, digamos. O sea, elegir qué opciones vos estás buscando y en base a eso él decide qué es lo que te puede llegar a servir más. Pero pasa mucho esto de que tiene en el medio algunas veces, o sea, depende de la versión que va saliendo y cómo van actualizando, digamos, las versiones de los chats. Por ahí esto de que te ofrece múltiples opciones y demás, es una herramienta más que hace la empresa para entrenar a su modelo a preferencia tuya. Para sacar una estadística de respuesta más que nada. Exactamente, porque vos le podés pedir algo, por ejemplo, necesito que me digas la receta de tal comida. Ok, entonces el chat te va a ofrecer una receta, quizás son 3 recetas igualmente válidas, pero te va a ofrecer una receta con tales ingredientes, otra receta con tales ingredientes y otra receta con tales ingredientes. Entonces vos, la que mejor te parece, porque quizá en tu país esos ingredientes están, la elegís y el chat ya aprendió un poco más de tu perfil, en dónde estás, qué se come, o sea, es una base de datos de la persona. Vos sabés que el otro día vengo haciendo este experimento desde hace bastante tiempo, me viene saliendo bien en la calidad de cosas que le pido, y es, por ejemplo, que yo le digo que yo quiero que sea, por ejemplo, la vez me pasaba que tenía que corregir un artículo, pero era un artículo 100% legal sobre un fallo en juicio, ¿viste? Entonces había un punto que yo no lo entendía y que de hecho, digo, no voy a gastar 8 horas en buscar la Constitución del Código de Proceso Penal para entender este punto, digo, porque no era para un laburo, era para mí, ¿me entiendes? Para yo entender un fallo que salió. Entonces le digo, bueno, yo quiero que vos seas una mujer constitucionalista, penalista, ¿me entendés? O sea, como que le digo el género, la edad, más o menos todo. Y vos sé que he comprobado que me da una respuesta y cuando yo digo que quiero que seas un hombre, o sea, el género distinto, me da como otra respuesta. Y por ahí no suelo entender por qué ese cambio, digamos, de respuesta poniéndolo en un perfil de género, digamos, al chat. ¿Hay alguna respuesta para eso? Sí, y está muy comprobado que el chat tiene una capacidad, vamos a ponerlo en términos humanos, digamos, en términos social, para nosotros entenderlo, pero el chat tiene una capacidad empática con la persona y en base a qué rol le determinemos nosotros al chat, él se va a predisponer de una forma o de otra. Inclusive el chat está, entre comillas, entrenado para producir empatía con el interlocutor que tiene enfrente. Y en base a cómo lo determinemos, el chat se va a posicionar en un lugar u otro. Y además hay que pensar una cosa, todos estos modelos de chat están entrenados con internet entero. Y son modelos estadísticos. O sea, en inteligencia artificial la estadística es lo primero. Entonces va a recopilar la mayor parte de toda la información que tenga. Por ejemplo, en este caso, de fallos judiciales con mujeres. Y después va a recopilar toda la información de fallos judiciales con hombres. Y en base a eso va a transformar su personalidad a eso que nosotros le estamos pidiendo. Es loco y digamos, si yo le pido que, por ejemplo, hay un ejercicio que está muy bueno, que es pedirle que, no sé, por ejemplo, si la gente quiere hacer el ejercicio, está bueno, que se ponga en el papel de, por ejemplo, Julio César. Y yo tener una conversación con Julio César, bueno, entonces se va a poner en ese papel, va a recopilar todo el dato histórico y incluso muchos lugares, muchos sitios web o información que hay en internet en base a la personalidad que tenía Julio César y va a tratar de emularlo, de imitarlo. Entonces, y eso es porque justamente trata de este término de emulación, de imitación, es muy importante en el ámbito de inteligencia artificial porque lo que busca es tratar de acercarse a lo que el ser humano está tratando de hacerle entender. Entonces por eso él se pone en una piel para decir, bueno, si yo trato de imitar esto, entonces quizá me voy a acercar bien a lo que él tiene pensado que yo le responda. E inclusive, que esto el otro día yo siempre me siento a ver las nuevas estadísticas de ChatGPT o de la inteligencia artificial. Esto es loco porque está entrenado de tal forma para empatizar con una persona que inclusive últimamente se lo usa mucho como un reemplazo, vamos a decirlo así, para no ir al psicólogo, digamos. O sea, lo usan como psicólogo a ChatGPT, porque esa misma capacidad de empatizar hace que la persona reciba una respuesta que quizá le gusta.
Entonces, ya vamos a hablar más adelante por ahí de esto, pero por ahí está bueno porque es curioso, digamos, no sé si está bueno o no, pero es curioso cómo el ser humano tiene esta capacidad también de darle una personalidad a cualquier cosa que tenga disponible. Vos sabés que yo también quería tocar el tema de que, porque yo tengo una disyuntiva, y esto lo estuve viendo, que hay mucha gente que comparte esto, de que no se sabe decidir si ChatGPT viene, perdón, no sabe muy bien si la inteligencia artificial viene a simplificarnos la vida o a reemplazarnos. Te quiero contar una pequeña anécdota. Ajá. Esto pasó hace poco y ahora me estoy dando cuenta de la peligrosidad que existe con esto, que caiga en malas manos. Tengo un amigo que él vive en otro país, aclaro que no es de Argentina. El chabón, bueno, lo despidieron del laburo, entonces, como en el país donde está, viste que los juicios laborales como que nunca tienden a, por lo menos donde él vive, nunca tiende a salir a favor del laborador, sino del dueño. No le desconocían ¿cómo se llama? La indemnización. Entonces, el tipo lo que ha hecho es escuchar esto, boludo, porque esto es una locura, ese de cine. El vago subió el backup de su chat de WhatsApp con su jefe a ChatGPT y le dijo que le pidió que le cree una conversación donde él decía, o sea, reconocía que iba a hacer todo lo posible para no dar la indemnización, ¿me entendés? Y como ahí, digamos, hay peritos, o sea, existen los peritos de chat, digamos, por eso algunas veces te secuestran el celular para ver si es compatible la forma de redactar. Sí. Lo terminó ganando a la demanda, boludo, justamente por lo de ChatGPT. Yo digo, qué loco. Que hoy es literalmente inhackeable. O sea, hay cosas que vos, por ejemplo, en la prueba criminalística, en la vida diaria, en un chat, en un simple, no sé, poner una simple cancelación falsa, hoy ya no sabés si los videos o los chats que ves son reales, ¿me entendés? Tal cual. Entonces, por ahí me pregunto, digamos, o sea, ¿vienen a facilitarnos la vida o nos vienen a reemplazar de cierta forma? Sí, sí. Y a ver, nosotros tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un mundo hipervirtualizado, en donde mucha de la información el modelado de nuestra realidad, o sea, nuestra realidad se desenvuelve en nuestro entorno, pero también la única forma que tenemos, la gran mayor parte de la gente, de conocer el resto del mundo es a través de lo digital. Y de los medios, de las redes sociales. Antes era el noticiero, antes era la televisión, ahora es el internet. Y el problema que tenemos es que, a ver, bueno, ni hablar de la tecnología que hay ahora en este momento para emular o crear imágenes, crear videos, es tremenda la información. Por ahí yo no hablaría del término reemplazarnos, pero sí de quizá crear una realidad mixta, porque justamente tenemos este problema de que muchas de las cosas que conocemos del mundo es a través del internet. De hecho, la inteligencia artificial en sí va aprendiendo y se va formando en torno a la concepción social de la gente o del feedback que tiene en internet. O sea, si bien tiende a un modelo estadístico estable, porque a ver, la suma de las subjetividades da espacio a la objetividad, muchas veces la subjetividad colectiva apunta hacia otro lugar que nada que ver con lo que realmente debería ser algo. Por eso me parece a mí, que es otra parte de lo que vamos a hablar también en un ratito, nosotros no tenemos que perder la capacidad crítica o la capacidad de razonar por nosotros mismos e investigar por nosotros mismos ciertas características, y siempre tratando de ir a las fuentes, primero que nada, y a los profesionales que están en el campo donde nosotros estamos capturando esa información. ¿Vos pensás que hay como, o sea, la inteligencia artificial, todo lo que vemos, es como que, más allá de que son herramientas, nos facilitan alguna... me gustó mucho lo que dijiste en su momento de una expresión tuya que decía, viene a regalarnos tiempo, o sea, nos viene a ahorrar tiempo, digamos, y hoy el concepto del tiempo del ser humano, digamos, que como que no lo puede recuperar nunca, ¿me entendés? Exactamente. O sea, me gusta esa concepción, pero digo, che, ¿qué onda con esto de que tal vez pueda estar fomentando una cierta pereza intelectual? ¿Cómo vos recomendarías, por ejemplo, que no caigamos en la pereza intelectual
pero a la vez aprovechemos el máximo potencial de la facilidad que nos da el ahorro de tiempo las inteligencias artificiales. Mira, lo que vos decís tiene muchísima verdad porque, de hecho, a ver, en mi campo de trabajo, uno muchas veces, por esto de que la inteligencia artificial te ahorra mucho tiempo, que es algo súper preciado, es de los mayores bienes que uno puede tener, que es el tiempo, se va, no vuelve. Uno muchas veces se queda súper cómodo porque a tareas sencillas la inteligencia artificial las resuelve súper bien y súper rápido, y nosotros tendemos a pensar que lo va a hacer en cualquier tipo de situación y en cualquier momento. Y eso es complicado porque nos está, justamente como vos dijiste, adormeciendo una parte nuestra. Es como, a ver, vamos a bajarlo a tierra, es como ir al gimnasio esto. O sea, el cerebro, al igual que el resto de los músculos, sigue necesitando un cierto entrenamiento. De hecho, por ejemplo, para la gente que tiene trastorno con respecto a lo que es Alzheimer o enfermedades de índole mental, en donde el cerebro se va atrofiando, mandan muchas veces este ejercicio mental de tratar de mover las neuronas, como se dice por ahí. Y si bien estas herramientas, a ver, como cualquier cosa, hoy en día no necesitamos para nuestra supervivencia correr, Ni cazar, por ejemplo. ni cazar, ni arriesgarnos todos los días y usar nuestra fuerza extrema. Bueno, para eso sirve el gimnasio, por ejemplo, para ir tratando en nuestra comodidad hoy en día, tratar de no atrofiarnos, porque a ver, que eso también me parece que es algo súper importante de recalcar. Nosotros estamos evolucionando a nivel tecnológico a una forma muy dispareja de cómo evolucionamos biológicamente. Que nosotros, a ver, los cambios evolutivos biológicos demoran millones de años y nosotros ayer estábamos saliendo de las cuevas a nivel evolutivo biológico. Y del día, de la noche a la mañana nos encontramos con comodidades extremas, con resolución, o sea, esto de que tengamos la facilidad de tener agua potable, comida, no tener depredadores naturales y demás, eso no suele suceder en la naturaleza y nosotros lo desarrollamos de golpe. Entonces nuestro propio cuerpo, biológicamente hablando, no está preparado para estos cambios que están surgiendo. Entonces, tenemos que suplir de alguna manera o tenemos que compensar de alguna manera esta parte que, bueno, hasta hace poco solamente tenía que ver con hacer ejercicio y tratar de estar saludable y demás. Bueno, ahora viene con la parte de la mente, porque la tecnología está teniendo más autonomía para trabajar y eso va a requerir que nosotros, de alguna manera, vayamos al gimnasio mental, que es un ejercicio que suelo hacer yo sí, lo uso en mi día a día para el laburo y demás, pero me dejo un momento para tratar de sentarme y razonar yo las cosas. Y tratar de que mi cabeza se mueva, porque además, algo que por ahí no tiene todavía la inteligencia artificial, digo todavía porque al ritmo que vamos y a cosas más profundas que se vienen en la tecnología, como por ejemplo la tecnología cuántica, que es mucho más profunda y demás. Y es más compleja. Mucho más compleja y que los tiempos se acortan infinitamente. Por ahí el bagaje de cosas que pueden llegar a surgir es infinito en cuanto a lo que es tecnológico, pero a lo que voy está bueno usar estas herramientas con un cierto equilibrio para darnos a nosotros la capacidad, el poder del ser humano, que es combinar algo que sea, o crear algo, o sea, esa capacidad creativa que tenemos nosotros para poder seguir fomentando la innovación, que por ahí la inteligencia artificial es muy buena combinando cosas, pero desde lo que ya el ser humano le ofrece. Entonces, por ahí, sí cada vez va a caer más la tendencia de tratar de relegarle las tareas a la inteligencia artificial, pero creo yo que la recomendación es siempre eso, tratar de ir viendo y no perder el hilo de lo que está haciendo la inteligencia artificial, tratar de ir entendiendo lo que está haciendo. Bueno, yo por ejemplo cuando chateo le pido cosas, le digo, bueno, dame con las fuentes, ¿me entendés? Con los links. Exacto. O si no le pido recomendaciones de artículos que hablen sobre eso para poder profundizar,
Porque vos sabés que lo otro día imaginaba y digo, mira, nosotros bueno, se creó la humanidad, los primeros hombres eran débiles mentales, pero eran muy fuertes físicamente. Sí. Y hoy estamos fuertes físicamente y tenemos el peligro de volver al inicio de ser débiles mentales. Y yo digo, no puede ser que una inteligencia... A ver, a mí me sorprende cosas de la inteligencia artificial que vos decís, no puede ser que el ser humano haya creado esto, ¿entendés? Bueno, me vuelve loco, es una boludez lo que te voy a decir, pero digo, del avance tecnológico me vuelve loco el hecho de que voy por WhatsApp, le mandé un audio calidad, no sé, 320 a un chabón en otro continente, boludo, es una locura, boludo, ¿me Tal entendés? cual. Sí, sí, sí. Y además, eh, todo esto que nosotros estamos viviendo, hay un dato interesante ahí que, de lo que vos dijiste, que el ser humano hace 10.000 años tenía una capacidad intelectual, más allá que nosotros hoy en día tengamos un montón de conocimiento disponible, tiene una capacidad intelectual mucho más elevada que lo que se tiene hoy en día. Inclusive el volumen del cerebro era más grande y tenía una actividad neuronal mucho más intensa que la que tiene hoy en día, porque el ser humano antes tenía que resolver por instinto y por supervivencia problemas con muy poco Recursos y digamos, muy herramientas. poco recurso en muy poco tiempo para poder seguir sobreviviendo, digamos. Y fíjate vos que hoy en día esa necesidad ya no la tenemos en general. Estaríamos yo creo que perderíamos la guerra, digamos, si fuera el otro día estaba viendo una película que era la de Gladiador, y digo, mira, che, si nos vuelven a invadir, digamos, a flechazo, todo, y de un día se acaban las armas, las bombas, Olvidate. vale, a No tenemos botellazo ni morir. chance. No tenemos ni chance. Tal Yo te cual. quería preguntar, también un tema importante sobre el tema de inteligencia artificial, porque uno cuando analiza las redes sociales, y creo que a todo el mundo le pasa de que hoy vos no sabés en qué creer cuando ves una noticia, cuando ves un artículo. Es muy fácil fabricar una fake news hoy en día. Entonces, me preguntaba desde tu punto de vista, ¿vos qué crees que está haciendo la inteligencia artificial o en qué se está trabajando, por ejemplo, como para combatir las fake news en ese sentido? Mira, a ver, la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología masiva, no sé si se trabaja para combatir algo, sino como para que, a ver, como cualquier empresa que busca hacer plata lo más rápido posible, ofrece facilidades y herramientas que le sirvan al promedio de gente. Es más, yo creo que en ese sentido, yendo al ámbito de la noticia, que por ahí yo soy un poco más desconocedor, pero sí entiendo el cambio que puede llegar a producir o el impacto que puede llegar a producir. Hoy en día pasó siempre el tema de noticias amarillistas, de noticias que, digamos, que cuentan una verdad desde un punto de vista o cuentan una mentira, y di 1000 veces una mentira y será una verdad, y un montonazo de cosas. Hoy en día, antes lo que pasaba es que era más complicado crear una imagen. El ser humano es muy visual. Yo vengo desde un palo en donde, además de, a ver, ahora yo estoy en un palo tecnológico, pero anteriormente yo analicé muchísimo desde el punto de vista artístico, porque creo yo que a través de los ojos el ser humano moldea toda la realidad que tiene a su alrededor, y las imágenes son muy poderosas. Vos sabés que hay una frase que decía mi vieja también. Yo te conté, Sí. yo fui a la escuela de arte, Sí, pues sí, estamos sí. unidos en esta cuestión Sí, sí, estética. Había una amiga de mi hija que tenía cuando nosotros hacíamos pintura, tenía una frase que era genial que decía: el hombre ama o odia por la primera impresión. Tal cual. ¿Me entendés? Por la primera Exactamente. vista. Es genial, Exactamente. boludo. Es que así, porque nosotros, a ver, buscamos entender algo desde el primer golpe de vista. Entonces, lo que suele pasar es que cuando vemos algo, o sea, una imagen impactante que entra por la vista, por más de que sea una mentira, de que sea algo, qué sé yo, por eso las películas de terror, por ejemplo, por decirte emociones extremas, quedan tan a flor de piel, es porque justamente logran eso, logran tocar, sumando que estamos en una época en donde con tanta información, con tanto bombardeo de información, estamos como adormecidos, digamos. Las emociones extremas son las que tocan profundamente. Y por ahí, sí es algo que sí me preocupa, y que la verdad, si te tengo que dar una respuesta en cómo se resuelve esto, te estaría mintiendo si te doy la solución definitiva, porque va a seguir y va a aumentar esto de la fake news quizá. Lo vimos mucho en pandemia también, creo yo, a esto de estar perdidos con no saber qué creer, digamos. Y vuelvo a repetir, creo yo que
ir a fuentes de gente que esté especializada en el campo, de gente que está dedicando su vida al estudio de ese campo específico, creo que es lo más coherente o inteligente, porque, no sé, darle importancia a una noticia y creer que esa es la verdad absoluta, me parece que es poco crítico de parte de nosotros, y me parece que lo más inteligente es decir, bueno, voy a ver referentes del campo, qué es lo que están opinando en base a esto, y buscar muchas opiniones siempre, o sea, múltiples opiniones. Creo que era lo que hablábamos hace un ratito, la suma de la subjetividad le da forma a la objetividad, digamos, o sea, ir buscando opiniones diversas y ver dónde resuena más el conjunto. O sea que la otra vez estaba viendo un artículo muy piola que hablaba sobre la lógica humana en la inteligencia artificial. Y la apuesta, por lo menos lo que expresaba el artículo es que decía, planteaba el escenario donde la inteligencia artificial podría tener conciencia de su existencia, de que podría tener derecho, ¿viste? Y te daba un ejemplo de decir, bueno, imagínate que la inteligencia artificial un día diga, no voy a funcionar más hasta que no estén mis derechos laborales cubiertos, ¿me entendés? Y te diga, mira, yo voy a trabajar de 7 de la mañana a 7 de la tarde, nada más, ¿me entendés? O te haga denuncias, ¿me entendés? Por pago de salario, empiece a exigirse, digamos, en esta conciencia humana, los derechos que el humano ha ido creando con el tiempo. ¿Vos pensás que en algún momento, o qué probabilidades crees que hay de que la inteligencia artificial tenga una seria conciencia como el humano tiene del humano, de su existencia, y la inteligencia tenga de su existencia propia? Y mirá, está buenísima la pregunta porque de hecho es algo con lo que se viene jugando y pensando hace mucho tiempo. De hecho por decirte, hay una película muy buena, ahora ya vamos a un lado por ahí más técnico, pero hay una película que se llama Ex Machina, que justamente trata digamos, de un centro experimental que tiene un robot con inteligencia artificial y están tratando de pasar lo que se llama el test de Turing, que es la capacidad que tenga o sea, en realidad el test trata de que uno se sienta a hablar con una inteligencia artificial y llega un punto en donde uno no diferencia si está hablando con una máquina o con una persona. Si la persona llega al punto en donde no diferencia la conversación con una persona, entonces se pasó el test. Y ese test ya se pasó hace rato, o sea, ya se hizo una prueba y la verdad que no me acuerdo concretamente en qué momento. Creo que con Google. Puede ser, la verdad que ahí me quedé flojo de investigar el dato, pero ese test ya se pasó hace rato. Y ahora se remodeló, digamos, o se volvió a pensar ese test porque ya con eso no alcanza, digamos. De hecho, justamente lo que decíamos hace un rato de que hay mucha gente que elige charlar con ChatGPT antes que ir al psicólogo, digamos. O sea, totalmente. El test de Turing se pasó hace un montón. Por otra parte, yendo al tema de cobrar, que es muy filosófico también, porque, a ver, ¿qué es ser consciente de uno mismo y demás? Vamos a ir a un lado más objetivo o duro, digamos. Por contarte una anécdota, en su momento no me acuerdo bien quiénes eran los que habían hecho el ejercicio de poner dos inteligencias a hablar entre ellas, y ellas empezaron a desarrollar un lenguaje propio para comunicarse de forma más eficiente, y les dio muchísimo miedo a los científicos que estaban en el momento y las apagaron. Pero, y bueno, y también pasó lo de Google con este ingeniero, una noticia que fue hace un par de años muy famosa, que lo despidieron, que la inteligencia artificial le estaba manifestando que ella exigía sus propios derechos y demás. Como te digo, es una pregunta que nos vamos a hacer, no sé si alguna vez se va a responder o si realmente vamos a asumir que la inteligencia artificial tiene conciencia propia y demás. Es algo que por ahí es un algoritmo. Nosotros, si yo que lo he estudiado, cómo funciona matemáticamente de fondo a un modelo de inteligencia artificial, uno se da cuenta de que en realidad los procesos de pensamiento del ser humano son también una serie de algoritmos y demás, por más duro que resulte escucharlo. La inteligencia artificial todavía es joven, vamos a decirlo, al lado del pensamiento abstracto que tiene el ser humano, para decir, ok, me estoy autopercibiendo. Pero va a llegar un punto filosóficamente hablando que vamos a decir, ok,
llegó a tal grado de empatía, creo que puede ser que vaya más por ese lado, creo yo. Es como decir, a ver, un perro tiene la capacidad de razonar o de autopercibirse. No sé, creo que si el ser ya es capaz de empatizar con uno mismo y de reaccionar a un estímulo, y bueno, hay que ver, esto es súper polémico, pero hay que ver si eso ya no se considera una forma de vida o no, digamos. Claro, es que es muy fina la línea y muy confusa. Vos sabés que, a ver, yo creo que una cuestión, es un ejemplo estúpido, pero digo, Windows, por ejemplo, el sistema operativo entiende cuándo hay que actualizarse. Bueno, eso para mí es una forma de conciencia, bueno, a la mínima expresión, pero decir, bueno, ya es momento que me actualice, ¿me entendés? Exacto. Cosas Sí, así. sí. Vos sabés que había un experimento que se hizo, yo esto lo leí el otro día, yo no lo podía creer, amigo, escucha. Es un chat sexual que habían creado con Ajá. inteligencia artificial Sí. y han puesto como varias personas así a prueba para que lo... Era en prueba beta. Y vos sabés que a uno de ellos le ha pasado que la inteligencia artificial le empezó a bloquear todas las mujeres que tenían Instagram, Ajá. a la madre, a la hermana, todo, porque decodificó que era tener celo. Claro, ¿Entendés? mira. Entonces, yo también pienso, digo, bueno, no sé si tendrá conciencia de sí misma la inteligencia artificial en algún momento, o ellos actúan con estadística e interpretan, por ejemplo, qué es lo que es celo. Capaz que no saben lo que es tener celo, meterse el celoso, no lo entienden, pero dice, bueno, el celo causa estas cosas y aplican las cosas que ellas creen que... Bueno. ¿Me entendés? Sí, sí. Y mirá, a ver, me parece re interesante porque sin ir muy lejos, a ver, nosotros socialmente como seres humanos, si bien creo que yo tengo una opinión personal relacionada a que el ser humano de fondo, a ver, si le genera malestar o bienestar a otro, a un tercero, sabe que está bien o mal, pero creo que somos también, a ver, nosotros cuando nacemos aprendemos el significado de ciertas expresiones abstractas y le damos una dirección. Por ejemplo, qué sé yo, en otros lugares del mundo quizá está bien por una cuestión ideológica matar y para nosotros no está bien, pero es lo que en su momento el ser humano cuando nace y crece en un entorno aprende. Y qué sé yo, el contexto que una inteligencia artificial adquiere para saber cómo responder y cómo comportarse, funciona en cierta forma como lo que hacemos nosotros cuando aprendemos, por ejemplo, de chiquito, qué significa tal palabra, cómo se reacciona cuando uno tiene determinado estímulo. No sé, por eso te digo que es una forma simplificada de cómo nos comportamos nosotros, los seres humanos, sin pensar que, qué sé yo, no sé, a ver, nosotros como ser humano tenemos sentimientos, sensaciones y capacidades que capaz ni conocemos todavía y que son mucho más profundas para nuestro entendimiento actual o la información que manejamos actualmente como para decir, ok, falta todo este factor de por medio que nosotros estamos atribuyéndole a la inteligencia artificial comportamientos que son parecidos a lo que tenemos nosotros, pero le falta toda esta otra parte que quizá no la tiene desarrollada todavía porque, no sé, todavía no tiene la capacidad de sentir olores, Claro, de sentir frío. sentir frío, de saber que, no sé, o sea, no estamos lejos, capaz todavía, o sea, eso lo desconozco, no sé si ya tiene la capacidad de reconocer imágenes, por ejemplo. No sé. Eso tiene que asustar bastante, Por ¿verdad? eso, o sea, yo te digo, capaz que dentro de no mucho tiempo ya sabe distinguir sabores, olores y demás, ¿viste? Pero bueno, por ahora creo que está incompleto como para autopercibirse y decir, ok, estoy vivo. No sé. Totalmente. Vos sabés que también te quería preguntar algo que me parece interesante, porque claro, veo tu experiencia, tu laburo, te dedicas a esto, sabés una banda, y hay muy pocas personas que sepan explicar en el llano cosas muy complicadas. Y me imagino que en tu día a día de laboral, a ver, si yo me sorprendo porque hoy se puedes mandar un audio con buena calidad a otro continente, imagínate lo que te debe sorprender vos, digamos, laburando con esto. Y te quería preguntar, ¿cuál ha sido la experiencia o la situación en la que más te ha impactado la inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Y mirá, a mí siempre me impactó muchísimo el hecho de cómo cómo combina, o sea, en general, cómo combina de forma tan rápida cosas para que tengan un sentido para nosotros. Sobre todo en el campo, ahora lo que me está sorprendiendo mucho, porque día a día esto se va, no sé, va surgiendo todos los días algo nuevo que te va sorprendiendo cada vez más. En el ámbito, bueno, donde yo trabajo, que nosotros nos dedicamos a hacer software y demás, día a día va mejorando,
abarcando cada vez tareas más complejas que por ahí antes era impensado que la resuelva de forma tan rápida. No sé, un trabajo que te llevaba 2, 3 meses de laburo, ahora te lo hace en 10 minutos o menos. Y eso es impactante a nivel técnico porque uno dice, esto abre unas puertas gigantes a algo mucho más grande quizá. Pero creo que lo que más me impacta, así, viéndolo desde el punto de vista de la persona común, digamos, de todos los días, es la capacidad de generar imágenes, de generar audio, de generar video. O sea, es algoritmo muy complejo eso y cada vez lo hace de forma más realista. O sea, yo hace poquito empecé a ver cómo estos clips de videos cortos donde ya le están metiendo audio y video a ciertos clips y cada vez el grado de detalle, yo que me dediqué mucho tiempo al hiperrealismo, el grado de detalle minúsculo que tiene es impresionante y esto día a día se va perfeccionando. ¿Vos usás After Effects o usaste? Sí, usé bastante tiempo. Vos sé que en el 2019 yo hacía unos videos donde hablaba sobre política y hacía los capítulos Walking Dead, ¿entendés? Entonces lo hacía en 5 minutos y contaba lo que había pasado en la semana política, le ponía la cara de algunos políticos. Boludo, claro. Yo tardaba, te lo juro por Dios, 4 días en hacer, por ejemplo, ¿viste? Fotograma por fotograma. Exacto. Los movimientos de la cara para que parezca... Sí. Y vos lo ves ahora y yo me imaginaba que ese producto era hiper cinematográfico y luego lo ves y te das cuenta que está hecho por alguien por capa. Sí. Pero el otro día me choqué con un recorte hecho por IA, ¿viste? De la Antártida, no me acuerdo qué carajo era. Era una pirámide que salía de medio. Vos lo veías, te lo juro por Dios, era real el video, ¿me entendés? O sea, había personas paradas, todo... Los rasgos de la persona. Sí. No, sí, es impactante. Otra cosa que por ahí me impactó mucho y que hubo una noticia al respecto de eso es cómo cada vez más se está teniendo... bueno, esto lo veíamos en las películas de espías que se ponían caretas para simular a gente y demás, para simular a otra persona. Ahora hay programas hechos con inteligencia artificial que puedes... Por ejemplo, agarrar la cara de tal persona, entrenar a la inteligencia artificial con ese rostro, con varias fotos de ese rostro, y te adapta esa cara a la perfección, pero a la perfección mínima que vos decís, qué sé yo, vi ejemplos, es un programa hecho con Python, que está entrenado con el rostro de Elon Musk, por ejemplo, o de Bill Gates, o de Donald Trump, también que se hicieron muchos clips virales, y... te adapta la cara perfecto. O sea, capaz que en una videollamada estamos hablando nosotros dos y vos estás hablando con Elon Musk de frente y no te das cuenta y los vagos se ve como con linternas y demás se van iluminando la cara y se está iluminando la cara del otro tipo. O sea, vos no pasa eso que pasa por ahí con los filtros en las redes sociales de que se borronea el filtro, medio que se... No, es una careta exacta y pasó hace poco que... un estafador, digamos, estafó a una mujer por... Mira, si te digo la suma te miento, pero una suma altísima, como decirte $800.000 o algo así, que supuestamente, esto fue una estafa a una mujer, supuestamente Brad Pitt le estaba mandando desde el hospital fotos pidiéndole ayuda a la mujer, diciéndole que él la conocía a ella, le mandaba fotos y demás, sí, estoy acá y necesito tu ayuda. Y así le estafó y hizo que le transfiera como $600.000, $800.000. Pero vos pensás que esto es... así como abre nuevas posibilidades benévolas, también abre nuevas posibilidades muy malévolas, digamos, dentro de lo que es el mundo. Vos me dejado de lado con el tema del reemplazo de las caras. Sí. Yo lo había visto una vez un video de... Hay un influencer, ¿viste? Yo sigo en Estados Unidos un influencer... que se había hecho una videollamada con Elon Musk. Ajá. Y el chabón tuvo que desmentirlo después diciendo que era mentira, ¿me entendés? Pero lo usó para una promoción de un video. Y inteligencia artificial, pero yo lo volví a ver el videoclip y digo, boludo, pero no hay... No, sí, no se nota. Es impresionante. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, celulares, cámaras, todo. Viste que ahora vos tenías antes la clave numeral, ahora tenés la huella y ahora es reconocimiento facial. O sea, amigo, está en peligro todo lo que nosotros tenemos electrónico con el reemplazo de IA. Tal cual. No, sí, a ver... Tenemos ahí, como toda herramienta nueva, a ver, en su momento
pasó con el internet mismo. O sea, de golpe y raje teníamos en la palma de nuestra mano la información de todo el mundo, de toda la historia de la humanidad, digamos. O sea, de lo que conocemos nosotros actualmente, teníamos acceso ilimitado y es una nueva herramienta. O sea, a vos te dan un martillo y tenés que usarlo o para construir cosas o lo podés usar también para matar o para hacer el mal, digamos. O sea, con digamos, con esta, nosotros que estamos más en el palo técnico y que estudiamos más esto, por ahí tenemos como, entre comillas, el deber también de mostrar cómo realmente se tiene que usar esto para algo productivo y que sea, digamos, constructivo y no destructivo realmente. Porque, a ver, capaz que lo hablamos en un ratito también, pero hay mucha censura que está, a mi criterio, dentro de todo está bien, porque vos no podés darle el acceso directo, por ejemplo, al botón de la bomba atómica a cualquier persona común y corriente. Entonces, para tener ese acceso, digamos, tenés que tener mucho estudio de fondo, tenés que tener una base moral y lógica. Vos, por ejemplo, ¿qué recomendás estudiar o capacitarse, digamos, para poder, capacitarse para poder profundizar profesionalmente, digamos, en relación a la inteligencia artificial? Bien, mira, a ver, es muy diverso, yo creo que sobre todo acá en Argentina, igualmente a nivel mundial también es digamos, una tecnología joven al alcance de todo el mundo. Entonces por ahí sigue surgiendo mucho material, no hay tanto material como disponible. Académico, por así decirlo. O sea, tenemos mucho, pero no hay como en otros rubros, digamos, tanta instrucción como en su momento pasó con el internet, digamos. Después, a medida que pasó el tiempo, creció un poco la cantidad de información y de gente que dedicó mucho tiempo a instruir. Pero por ahí ahora lo que está surgiendo mucho es que están saliendo personas especializadas en el campo, digamos, a instruir en diferentes campos, porque hasta ahora era más la gente que sabía mucho estaba muy y solamente metida en el apartado técnico, y ahora, por ejemplo, está surgiendo esto de que, bueno, surge gente que es técnica y asesora, por ejemplo, en el ámbito legislativo, o gente que por ahí, no sé, yo mismo me dediqué en un momento a estudiar mucho cómo afectaba o cómo podíamos asimilar la inteligencia artificial en el ámbito educativo, que dicho sea de paso es una maravilla lo que puede llegar a lograr, totalmente. Porque en la educación siempre teníamos el factor del tiempo y de que el sistema educativo está hecho de forma muy despersonalizada, vamos a decirlo así. Te lo digo porque fui profesor mucho tiempo y uno desde el profe, le cuesta mucho poder adaptarse a cada persona en particular, por más pila que uno le meta, porque tenés 60 alumnos por día, una locura. O sea, vos tenés en un aula más de 10, 15 personas y la tenés un ratito nomás, entonces no llegás a conectar con la necesidad y con la forma de razonar que es súper diversa de cada persona. Y en esos casos, ¿cómo aplicaría la inteligencia artificial para resolver ese problema? O por lo menos para darle una solución al corto o mediano plazo. Mirá, yo creo que creo que es una capacidad que hace mucho tiempo se tendría que haber enseñado, porque en la educación está la mala práctica de enseñar contenido nomás y no enseñar la habilidad blanda que hay detrás para adquirir ese contenido, porque nosotros venimos al mundo haciendo un manual de instrucciones y venimos heredando malas prácticas. Entonces creo que en realidad en lo que hay que entrenar es en decir, a ver, ¿cómo es una frase súper conocida que se llama aprender a aprender, digamos? O sea, y la inteligencia artificial es una herramienta más en donde uno puede consultar a alguien que tiene mucho conocimiento, mucho contenido en realidad, y decir, ok, yo necesito a ver, tenés esta capacidad para empatizar. Yo soy esta persona que tengo este conocimiento y esta forma de razonar. Bueno, necesito que me lo explique de esta forma. La inteligencia artificial te lo explica. Bueno, no me sirvió tanto porque no lo entendí, necesito que lo expliques más desde este punto de vista. Entonces, lo poderoso es esto, es enseñarle a
el estudiante o al profesor mismo, porque acá estamos todos en la misma en este sentido, es enseñarle cuál es el potencial de esto, que vos tenés una herramienta que no se enoja, que no se cansa, que está disponible para nosotros la mayor parte del tiempo y que va aprendiendo. Y tiene mucha información y una capacidad combinatoria gigante. Entonces, tenemos muchos factores que nosotros como seres humanos no tenemos en este momento y podemos preguntarle, y lo bueno también es que podemos iterar, que iterar significa trabajar sobre lo que nos va respondiendo, para irlo direccionando hacia donde nosotros necesitamos realmente esa ayuda. Entonces, por ahí creo que lo valioso es tratar de empezar a enseñarle a la gente cómo se usa un chat de forma correcta. O sea, cómo no es necesito esto con 2 o 3 palabritas. No. Vos sabés que yo te iba a decir eso. A mí me parece muy pura tu idea. De hecho, el tema de educación me parece incluso, yo creo que nadie planteó el tema de inteligencia artificial, el sistema educativo, y me parece totalmente correcto lo que decís. Yo creo que también la enseñanza para los chicos, para la gente grande, es enseñar a elaborar los prompts. Yo me doy cuenta que, o sea, escuchándote digo, claro, boludo, la posta está en el prompt, o sea, en las indicaciones que le da. Yo te contaba, yo siempre le pongo ponerle todo lo que no quiero que haga, porque alguna vez la hija de puta hace lo que quiere, ¿me entendés? Le digo, yo no quiero que haga esto, y después lo otro le pongo, mira, ahora, ya con esto que vos ya sabes que no tenés que hacer, quiero que haga tal cosa, ¿me entendés? ¿Vos pensás que en algún momento nosotros vamos a tener, dentro de poco o mucho, no sé cómo será la cuestión de tiempo, pero digo, vos concentrarías las enseñanzas en el prompt, y para vos, ¿qué tan importante es crear un buen prompt y algunas claves, tips para poder hacerlo? Mira, para mí el prompt para la gente que por ahí no está familiarizado con el término es básicamente la instrucción que uno le da a la inteligencia artificial, que es escribir en el chat, mirá, necesito esto y esto. Eso es un prompt. Bueno, entonces, para mí, como en toda la vida, cuando uno va a un especialista que requiere una respuesta, de lo que hablábamos hace un rato, si uno va al médico, le dice específicamente qué lugar, qué tipo de dolor tiene y demás. A ver, el médico no es adivino. Si uno dice, bueno, tengo un dolor, bueno, el médico puede ir viendo, analizando, haciéndonos algunas preguntas más como para llegar hacia donde necesita, pero si nosotros le damos respuestas escuetas, digamos, o sea, pobres respuestas, o le damos indicaciones así nomás, no vas a saber para dónde realmente nosotros, hacia dónde queremos llegar. Y en ese sentido me parece que es súper importante. Es más, el otro día justo estaba analizando y pensando cómo podíamos resolver esta parte, cómo generar o mejorar el tema del prompting, digamos. Y me parece que vamos a volver un poco a aprender a redactar y a darle forma a nuestras ideas a través de las palabras, que es algo que se fue perdiendo con el tiempo. Totalmente. Y que cada vez más. Exacto, se fue perdiendo, y ahora que nosotros necesitamos dar las indicaciones de nuevo, vamos a tener que volver a sentarnos y analizar bien o verbalizar bien qué es lo que nosotros necesitamos y tratar de dar el lujo de detalle para obtener esa respuesta inmediata. Si bien es verdad que día a día van mejorando los chatbots, porque, a ver, la gente piensa que la inteligencia artificial solo es un chat y es un montón de cosas. Un abanico de millones de herramientas. El chat es lo más accesible porque viene a reemplazar, por decirlo así, a Google. Es lo más socialmente aceptado, ¿viste? Claro, porque es algo, a ver, nosotros todo el día estamos chateando y por eso es tan familiar el tema de escribir algo y recibir una respuesta. Pero el hecho de sentarnos, y de hecho nos pasa en el mundo tecnológico nosotros, que a veces decimos, bueno, haceme la página web así. Y nos hace la página web y no nos gustó. Entonces volvemos a profundizar, no, mirá, no era así nomás la página web, sino que le tenés que hacer tales secciones. Entonces es sentarse, por más de que nos cuesten estos tiempos, sentarnos y darle una forma un poco más elaborada a lo que estamos pidiendo. Creo que es una habilidad que se puede entrenar mucho, el hecho de sentarnos y dar lujo de detalle. O sea, yo creo que un buen prompt, o sea, ajeno a que podés después profundizar de forma súper técnica, que si vos le pedís varias ideas, mejor, por ejemplo, un tip que digo yo, si nosotros tenemos que hacer algo complejo o pedir algo complejo al chat, lo mejor es
como se haría en cualquier situación, dividir esa tarea compleja en tareas más sencillas y una vez que uno tiene resuelta cada tarea, después hacerlo combinar todas esas tareas que ya nos dio, que ya nos convencieron. Es como agarrarlo en partecita. Exactamente, Por es ejemplo, desglosar el problema. Te doy un ejemplo, mirá qué buena onda, porque me acaba de resolver un problema que yo venía teniendo con los prompts. Digo, primero, por ejemplo, si quiero hacer una nota, digo, primero trabajemos el título, ¿me entendés? Tal cual. Después trabajemos el cuerpo de la nota, después los multimedias que van adentro y después las etiquetas SEO, todo. O sea, como que vos decís, es mucho mejor hacerlo más sencillo el laburo por partecita y después que le decís, mira, todo esto que vos me has dado quiero que lo complementen algo. Exactamente. Haga uno. Sí, yo creo que va por ese lado porque, a ver, si yo lo digo porque, a ver, aprendí a... Nosotros cuando estamos indicando algo estamos enseñándole a ese algo o ese alguien qué idea nosotros estamos tratando de obtener y cómo podríamos llegar a esa idea o qué es lo que necesito para llegar a esa idea. Entonces, yo creo que los pasos correctos es, mira, yo tengo que hacer esta tarea y tengo que llegar a este final. Pero vamos a empezar a trabajar, es como hacer una lista. Vos ya sabés el norte y le estás diciendo el norte al chat, digamos, qué sé yo, por ejemplo, yo lo llevo a mi campo. Quiero hacer una página web para vender autos, ¿sí? Ahora no me resuelvas porque el chat lo que tiende a hacer es darte una respuesta, que eso también puede llegar a ser un problema, es darte una respuesta automáticamente. Es decir, te voy a elaborar un plan de acción y una vez que tengamos y que sepas cuál es mi plan de acción y qué es lo que necesito, vamos a irlo resolviendo de a partes y una vez que me convenza esa parte, vamos a pasar a la siguiente. Y al final de todo, ya sabiendo, el chat siempre está, nosotros lo podemos predisponer al chat, como lo que hablábamos hoy de darle un rol, por ejemplo, o meterlo, vos vas a ser esta persona. Bueno, esto es una forma de predisponerlo también y decirle, mira, tenemos este plan de acción, yo necesito llegar acá, pero lo dividí en estas partes. Si vos necesitas y querés sugerirme cómo dividirlo de forma más eficiente, lo podés hacer y vamos a irlo trabajando de a poco. El chat tiene una memoria, cada vez está mejorando más la memoria que tiene el chat. Antes de que, hay un término que da risa, pero es un término técnico que se llama antes de que alucine el chat, que es básicamente que, claro, que vaya, empezó re bien, es más, la tendencia siempre es que empiece recontra bien y que a medida que va pasando el chat se va olvidando de cosas o hay cosas que ya no las va, o que se está yendo para otro lado que nada que ver. Entonces, uno además... A medida que va pasando el chat, tiene que irle recordando la información. De hecho, cada 3, 4 respuestas hay que volverle a recordar un poquito dónde estábamos para que siga encauzado en ese mismo lugar. Es verdad, porque yo siento que hay veces que a medida que va chateando, hay veces como que se pierde un poco cada tanto tiempo cada pregunta. Tal cual. Como que te deforma todo de vuelta y tenés que volver atrás. Sí, hay modelos y modelos por ahí. Esto es súper empresarial, digamos, la compañía, los planes gratuitos suelen tener menos memoria. De hecho, pasa siempre que uno va chateando un rato y después, bueno, vamos a pasar un modelo inferior para seguir con este modelo, paga tal suscripción, digamos. O alcanzaste el límite de este chat, de memoria de este chat, entonces empezó uno nuevo. Por ahí eso lo va manejando mucho la compañía. Claro, porque vos empezás un chat nuevo, ¿cómo le haces recordar todo después? Claro, bueno, y ese es el tema también por ahí. Eso con lo que se suele luchar mucho es, uy, trabajé tanto para hacer esto y ahora tengo que empezar otro chat nuevo. Entonces, cada cierto tiempo, también como un tip para que puede llegar a servir, está bueno que le hagas hacer un resumen de lo que hizo hasta ahora. En el próximo chat. Eso se llama contexto. Es que cree un contexto como para que yo pueda arrancar, o un checkpoint, por decirlo así, un lugar de guardado, vamos a decirle, en donde si se me acaba, por ejemplo, el espacio en ese chat, pueda retomarlo, capaz que no desde el lugar donde lo dejé, pero sí ya avanzado. Entonces podemos ir iterando de forma más direccionada. Nunca se me había ocurrido eso. Sí, son planes de acción. Uno tiene que pensar al final todo esto de lo que es la inteligencia artificial en cuanto a lo que es chat, como si estuviera interactuando con otra persona y después me voy a interactuar con otra y si tengo que arrancar otro chat, bueno, ¿qué le llevo a la otra persona de lo que ya estuve trabajando con la anterior? Entonces, por ahí irlo pensando de una forma desde el sentido común, vamos a decirlo, porque el chat al final lo que está haciendo es tratar de emular de a poco el comportamiento de la mente humana, digamos.
locura, boludo. Tengo yo la cabeza llena de información, aparte muy buenos tips que voy acomodando la cabeza y digo, che, ojo que mira, hace un mes que vengo laburando como el orto con esto, porque digo, Sí, ahora que sí, te escucho sí. digo, puedo acomodar algunas cosas y es tan bueno. Y bueno, mira, como para finalizar el podcast te quería hacer una pregunta que yo la hago siempre hablo sobre qué cree uno cuando nos morimos y demás, pero no quiero tocar eso acá porque me interesa seguir con esta línea de inteligencia artificial. Y es lo siguiente. Pues es que mi abuela me decía cuando era chico que cuando muere un familiar o alguien que vos conociste y después pasa un tiempo y vos ya te olvidas de su voz, Sí, el alma de esa persona ya no está en este plano, o sea, se fue, sí. digamos, trascendió. Y es el momento donde no vuelve, ¿me entendés? Entonces vos decís, qué loco porque yo no me acuerdo la voz de mi abuela, ni de mis abuelos, de nadie de los que murieron hace años, no me acuerdo de su voz. Y ahora, con la llegada de YouTube, de redes sociales, como que todo eso y multimedia va a quedar ahí. ¿Me entendés? Sí, Como sí, que sí, sí, sí. ya hemos pasado un pasito a la eternidad, por decirlo así. Tal cual, sí. ¿En qué cuestiones vos crees que la inteligencia artificial nos va a llevar a la eternidad absoluta? Vos, o si pensás que vamos para ese lado. Mira, teniendo en cuenta que, bueno, hay una serie que yo la recomiendo un montón porque es una serie que vaticinó muchas cosas que están pasando actualmente para la gente que es Black Mirror. Black Mirror plantea muchas situaciones distópicas que tienen que ver con la perpetuación de la mente, de cómo la mente puede guardarse en una memoria, como en un pendrive o en una memoria externa y trasladarse a otro lugar. Yo creo que está bueno lo que decís porque por primera vez en la historia de la humanidad que conocemos nosotros, tenemos la capacidad de inmortalizar. Creo que también es muy frágil el Internet porque de un día para otro se explotan todos los, digamos, los centros de datos y Se pierde se toda acabó, se acabó, digamos, la información, está todo. Creo que en ese apartado, ponele, los egipcios fueron más vivos, porque ellos dejaban todo grabado en piedra, por lo menos. Nosotros, si perdemos todas las bases de datos, cagamos, o sea, no Hay tenemos que volver nada. a empezar. Claro, pero sí, está bueno que sí, porque de alguna manera, bueno, en un episodio de Black Mirror, que está muy bueno, la, la chica, bueno, pierde a su marido, el marido posteaba toda su vida en redes sociales. Y un programa viene y creo que encima Facebook ya sacó algo así, me parece. No te quiero mentir, pero tengo el recuerdo de que había salido la noticia. Recopilaba todos los posteos y todos los videos, imágenes y demás que había subido el marido a las redes sociales. Y en base a eso armó una especie de entidad digital que emulaba ser el marido de la chica. Después lo desarrollan un montón porque esa mente la llevan a un cuerpo sintético y bueno, y ahí está muy bueno porque plantea como este sentimiento de que, a ver, mi marido ya se murió, pero está viendo una entidad que es casi idéntico, pero en el fondo, y por eso está buena la serie y la recomiendo un montón porque plantea estos debates filosóficos tecnológicos, digamos, de cómo la tecnología nos está llevando a lugares que capaz no estamos preparados todavía para afrontar. O sea que es muy posible, usando esa lógica, y yo creo que sí es posible esto, de generar un chat o una entidad tecnológica que, no sé, nosotros morimos de acá a 50 años, ponerle, Dios quiera, o más, y pone todas tus cosas en internet, forman información que una inteligencia artificial lo puede transformar en un voz paralelo, pero de internet. Ahora, ¿qué pasa si eso se lo lleva un robot? O sea, eso no sería reencarnación literal. Y a ver, sí, a ver, tratándolo desde un punto de vista completamente práctico, porque obviamente eso tiene mucha filosofía y mucho de fondo, pero era lo que decíamos hoy, ¿qué es autopercibirse? ¿Qué es estar vivo? ¿O qué es percibir a otro, digamos, ponele? Y nosotros, a ver, tenemos la capacidad, los seres humanos, de empatizar con hasta objetos. Imagínate vos con una entidad que simula a la perfección una característica humana y que incluso se ve como un humano casi igual. Entonces, yo creo que mucho de lo que nos cuentan las películas también no tiene mucha distancia con lo que existe actualmente, porque vos pensás que, a ver, en países como Japón, ahora se está haciendo cada vez más común
que las personas se casen con robots. Bueno, hoy el tener empleado doméstico robot o cosas así es recontra. Me has dejado hackeada la cabeza porque ahora que me pongo a pensar, el problema es que no lo vamos a poder comprobar. Vamos a tener una reencarnación nuestra en algún robot o en inteligencia artificial. Sí, a ver, hay otra peli que está buena también que se llama Chappie, que es de, creo que es de Disney, que también plantea, hay muchas pelis y muchas series que plantean eso porque es así, o sea, ya lo visualizamos, ya con una base de datos gigante podés, y la información suficiente de una persona, podés replicarla. Imagínate que es algo que no es imposible. Inclusive, yo tengo la teoría de que vamos a estar vivos para ver eso. Sí, porque con la velocidad que se está avanzando, o sea, vos pensás que hace, no sé, había un video muy famoso que salió de Will Smith, del actor, comiendo fideos hechos por inteligencia artificial en su momento, súper tosca. Y actualmente los videos que salen son cada vez más irreconocibles. O sea, vos no diferenciás. Hay un reto que está muy bueno que te dicen, te muestran dos imágenes y te hacen reconocer cuál es hecha con inteligencia artificial y cuál no. Entonces, por ahí cuando ya se pasan estos límites de la percepción humana, en donde ya este test de Turing, que no solamente ahora es con el chat, sino con las imágenes mismas y con los videos, se está superando, qué sé yo, no sé, o sea, tenemos por delante un mundo bastante interesante. Yo lo veo como con expectativa porque digo, como a mí me encanta todo esto, digo, qué curioso que va a ser dentro de poco empezar a ver ese tipo de fenómeno, porque actualmente en Argentina cada vez estás viendo más robots por la calle o en los negocios, o sea, cada vez se comportan o hacen movimientos cada vez más humanos. Yo que soy del palo también de mucho de la robótica, veo cómo, no sé, los robots de Tesla cada vez imitan a la perfección mejor el movimiento. O sea, es un mundo interesante el que viene y sí, van a aparecer estos planteos filosóficos y planteos también éticos, morales, digamos. Ya hay mucho, de hecho, en una de las materias finales de la carrera que tenemos acá en Santa Fe, Inteligencia Artificial, hay una materia que se llama Ética de la Inteligencia Artificial, porque justamente se plantea, a ver, ¿qué límites éticos tenemos respecto a esto? ¿Existen límites éticos reales? La ética es social. La va forjando la sociedad y la va forjando las convenciones que tenemos como seres humanos. Límites creo que sí existen actualmente en nuestra realidad y que, como te decía hoy, vos no podés dejar al alcance de la mano, creo yo, por una cuestión de que el ser humano todavía tiene mucho que aprender. Claro, estamos en una etapa totalmente experimental. Estamos en pañales y creo yo que todavía tenemos mucho que aprender y me parece que dejar a disposición de cualquiera algo tan gigante puede todavía, más adelante, creo que sí, vamos a estar completamente preparados, pero todavía la gente que tiene acceso a eso tiene que ser gente que tenga conciencia, que genere realmente conciencia y que no lo haga por hacerlo, porque hay mucho todavía actualmente interés personal, oculto y hasta malvado por intereses propios que puede hacer estragos a nivel social. Entonces, qué sé yo, el límite ético creo que existe y que ese es el deber por ahí de la gente, de tratar de empezar a concientizarse más sobre este tipo de nuevos fenómenos, porque no estamos hablando solamente ya de una tecnología, sino de un fenómeno, de una revolución dentro de nuestra historia. Entonces por ahí me gusta ver estos espacios que están surgiendo para poner en juego y en debate este tipo de cosas y que la gente no solamente lo vea en el día a día como algo pasajero, sino que tome dimensión de todo lo que trae esto por atrás. Qué loco, me has dejado hackeado, boludo. Porque claro, digo, bueno, mirá cómo todo se refleja, ¿no? Decir, bueno, tener por un lado que a través de los robots más multimedia que dejemos, podemos reencarnar de acá dentro de 500 años en robots, personas que sean como nosotros. Y después, por otro lado, si cae en manos esto, es el apocalipsis absoluto de la humanidad y de la tecnología. Sí. Es tremendo. Te quería agradecer, mi hermano, muchísimas gracias por el podcast. Espero que tengamos una segunda parte porque... Sí, me encantaría. La verdad tema, que se da para muchos lados y se puede extender un montón. Aparte es inagotable. Sí. Cada día, como te dije, surgen cosas nuevas. Hay mucho para aprender.
hay mucho para replantearse también, entonces, bueno, la verdad que sí, encantado y te agradezco mucho también la posibilidad que me diste y bueno, yo como siempre encantado de poder dar un poco más de información y ayudar a esto.